Continuamos en Expoactiva Nacional, en esta muestra que convoca a tanta gente y convoca a tantas empresas, entre ellas, como desde hace tantos años, que lo conocemos de la primera vez que vino a la Expoactiva. Estamos con Martín Melasic, con Europard Foton, o Foton Europard, esos tractores que hace algunos años vinieron para quedarse en el mercado uruguayo, y vaya si uno los ve por cuánto lugar anda en el país, y por supuesto también aquí en Expoactiva. Gracias por recibirnos, Martín, y gracias por aceptar también nuestra propuesta de seguir promocionando la presencia de esta marca. Bueno, en primer lugar agradecerte. Debo reconocer que sos uno de los principales amigos que nos acompañaste de los inicios y que siempre me dijiste y confiaste en la marca de alguna forma. Como bien teníamos aquel eslogan, vinimos para quedarnos. Si bien era lo que nosotros aspirábamos y era nuestro principal objetivo, hoy más que nunca podemos decir que fue así y que es así, que así será, porque queremos muchísimo a la marca Foton, porque confiamos en lo que es Foton China, porque visitamos la fábrica, hemos visto la evolución en estos nuevos modelos y sabemos toda la nueva producción hacia el año 2023, qué productos, cómo se van a ir desarrollando. Así que contentísimo de estar presente, por ser locatarios de alguna forma de aquí de la ciudad de Mercedes. En esta vez nos tocó a nosotros, después Melilla y El Prado, como siempre. Así que bueno, contentos de tener toda esta línea de tractores nuevos que gusta muchísimo y que se ha impuesto muy bien en los últimos 10 años. Una anécdota. Recuerdo que en aquella oportunidad, cuando recién vinieron los primeros tractores, nos pediste que hiciéramos una nota a una persona que era de los primeros que había comprado el tractor, cerca de Progreso. Hace poco estuve con ese señor. El hijo era un niño prácticamente hace 10 años atrás, cuando recién empezó a venir la marca. Hoy el hijo está manejando el mismo tractor que compró en aquella oportunidad. Y eso habla a las claras de que quien compra un hoy Foton Europard, compra calidad, compra ahora trayectoria. Y además un servicio, me hablaba del servicio postventa, han tenido 2 o 3 problemas y los ha resuelto inmediatamente, no solo porque encuentra la pieza necesaria, sino porque ustedes como representantes están ahí, siempre cerca. Yo siempre digo que Uruguay es un país chico, es un país donde a nivel empresarial, si alguien no realiza lo que dice, con el tiempo se sabe. Por lo tanto, después de 10 años de trabajo específicamente en esta marca, porque en maquinaria agrícola hace bastante más años que estamos también, no hubiera sido posible imponer una marca si no se hubieran realizado los servicios postventa, si no hubiéramos contado con los repuestos en tiempo y forma. Es imposible imponer una marca si uno no combina esos 3 elementos. Por lo tanto, nosotros tenemos esa tranquilidad de haber llegado ya a las 1000 unidades, de contarte que no tenemos un tractor en el taller, de que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos últimos años en qué modelo ir importando paso a paso, porque fuimos incorporando de a un tractor, pero siempre con la convicción que no era traer cantidad, sino era traer primero el repuesto, estar convencido que el producto era bueno para poder seguir avanzando. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Como te decía, estos nuevos modelos creo que van a ser la sensación. Y sobre todo por la confiabilidad del producto, como bien lo decías, ¿no? Digo, porque podés tener muy buen servicio postventa, podés tener muchos repuestos, pero si no tenés un producto que sea confiable, de nada sirve el desgaste posterior si el producto no te acompaña. Martín, hablemos de las características de los nuevos modelos. Bueno, por ejemplo, el modelo que recién te hablaba, el diseño de 90 y 100 HP, es un diseño totalmente nuevo, con una cabina 100% renovada, una cabina con una gran visibilidad, envolvente, con un gran caudal de aire acondicionado, frío y todos sus comandos muy accesibles. Es un tractor que se diseñó en la planta nueva que tiene Foton en Bolonia, en Italia, y mantuvo básicamente el chasis anterior con los componentes ya más que conocidos, que es un motor Perkin, un embrague Lux alemán y un diferencial Dana italiano. Con esos 3 componentes básicamente se ensambla el tractor, y como tú verás es un tractor realmente con un gran diseño. Para nada se puede decir que es un tractor básicamente asiático, porque la verdad que no le envidia nada a todos los tractores de la competencia, y por supuesto que tiene un precio
muy bien ajustado, que encaja perfecto y la verdad que llama mucho la atención cuando uno le pasa el precio a los productores. No solo el precio, sino en nuestras llamadas telefónicas previas, tú me contabas acerca de algunas facilidades especiales, teniendo en cuenta el momento, el escenario que se está viviendo hoy. Sin duda, nosotros tenemos planes de financiación 24, 36 meses a través de los bancos, con una tasa de interés básicamente que es prácticamente cero, no vamos a decir que cero, pero se arrima bastante al cero. Y bueno, con unas financiaciones propias que van hasta 12 meses. Cada uno de los negocios se trata personalmente y bueno, y ahí intentamos hacer un gran esfuerzo por tratar de sacarlo al negocio y de alguna forma concretar la venta que tanto anhelamos también, ¿no? Bueno, gracias por la nota, gracias por confiar otra vez en la comunicación a través de Charrúa Televisión y felicitaciones por la incorporación de los nuevos modelos, pero también por ir generando cada vez más espacio dentro de la Expo, lo cual habla también del crecimiento de la empresa. Así que muchas gracias, Martín, y felicitaciones. Bueno, agradecerte por siempre habernos acompañado y bueno, y invitar a todos que vengan porque es una gran muestra, es una muestra familiar también, porque hay muchas cosas para la familia y que bueno, que ojalá que también el tiempo acompañe y que todo termine de la mejor manera posible.